Bienvenidos a Momentos de Reflexión con el pastor Aristides Sánchez. La reflexión de hoy, la prepotencia del hombre. Prepotencia, arrogancia, respondón, grosero, altanero. Si vamos a las Escrituras, encontramos desde el principio personas que fueron respondones y no importando que aún era Dios que hablaba con ellos. Si fueron capaces de responderle a Dios, ¿a quién no le podían responder aún? Miramos a Caín, cuando Dios lo llamó y le dijo: Caín, ¿dónde está su hermano Abel? Caín respondió: no sé, ¿acaso soy yo guarda de él? Si vamos a Jonás, Dios le dijo: ¿te enojas? Y él respondió: sí, Señor, me enojo hasta la muerte. Si vamos a Naamán dijo: y si yo me metiese en los ríos de Abán y Farfar, ¿no sería lo mismo? ¿Por qué tengo que meterme en este río del Jordán? Si vamos a Faraón, cuando Moisés y Aarón estaban hablando y diciéndole: deja ir a mi pueblo para que sirva en el desierto, Faraón respondió y dijo: ¿y quién es Jehová? Es decir, que en todos los tiempos ha habido gente que groseramente han respondido. Y ese es un grave mal, porque creo yo que en todo se debe de tener la sabiduría y la paciencia, y de una manera suave saber cómo respondemos al semejante y mucho más a aquel que es superior a nosotros. En el capítulo 26 del libro de las Crónicas encontramos al rey Usías. Dice la Escritura que tenía 17 años cuando comenzó a reinar, reemplazando a Amasías su padre. Reinó 52 años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y me llama mucho la atención que mientras que buscó a Dios, fue prosperado en gran manera. Era un hombre amador de la agricultura, tenía mucho ganado, tenía muchas propiedades y se había hecho muy famoso y se había enriquecido en gran manera. Todo el ejército que tenía era un ejército muy bien preparado y era un ejército muy poderoso. Entonces dice la Escritura que se hizo grande y se hizo arrogante y grosero. La Biblia enseña: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová su Dios. ¡Qué peligro cuando se entra en una etapa de rebeldía! Creo que la rebeldía ha traído muy malas consecuencias. Recordemos un poquito que en los tiempos atrás, cuando los tiempos de Abiraham y Coré, la tierra se abrió y se tragó los rebeldes. Por eso es que hoy jamás debe de haber en nosotros como hijos de Dios ese espíritu de rebeldía. El rey Usías, creyendo que porque era el rey y podía hacer las cosas y todo lo que se le viniera en mente, entonces él entró al templo y cogió un incensario y se dirigió hacia el altar a ofrecer el incienso a Jehová. Y detrás del rey salieron los sacerdotes de Jehová y le gritaban: oh rey, no a ti, oh rey, de ofrecer el incienso y el sacrificio a Jehová, sino a los sacerdotes de Jehová. Pero el rey Usías, como era el rey, creía que podía hacerlo y se dirigió hacia el altar y le rogaban los sacerdotes y le rogaban y le gritaban: oh rey, por favor, oh rey, no a ti le es permitido. Pero él siempre se subió al altar y ofrecía a ofrecer el incienso a Jehová. Y dice la Escritura que tan pronto se subió al altar, la lepra le quedó estampada en la frente
y de allí salió para ser un inmundo toda la vida. Y dice que los mismos sacerdotes lo tomaron a prisa y él mismo, el rey, se dio prisa en salir, y la Biblia declara: porque Jehová Dios lo había herido. Con Dios el asunto es serio. Así que aquí vemos un ejemplo muy grande, de verdad demasiado grande para que nosotros nos fijemos un poquito hoy, porque una de las cosas malas en el creyente es la arrogancia. A veces porque se tiene, entonces se daña el corazón y se comienza a tirar cosas contra los demás. Tengamos cuidado. Y que sea hoy precisamente el momento de que nosotros podamos reflexionar y tener muy en cuenta que jamás, porque Dios nos bendiga y porque nos dé, jamás lanzar cosas contra los demás. Dios nos guarde, porque el mantenernos siempre en las alturas y creernos ser muy superhombres, recuerde que el que se enaltece será humillado. Lot, ya sabemos muy bien la historia de Lot, siendo un rico y no se cambiaba por nadie, dueño de las llanuras, de los mejores cultivos, llenos de toda clase y tierras hermosas de riego, pero de allí salió para perderlo todo, y allí se fue a vivir en una cueva con sus hijas. Oh, qué lamentable, pero que no, y nosotros podemos reflexionar frente a esto y tener muy en cuenta que jamás debemos de dejar llenar nuestro corazón de arrogancia y ser altaneros y groseros y responderle a nadie, mucho menos a Dios, porque siempre la llevaremos perdida. Tengamos cuidado hoy, porque a Dios se le debe tener en cuenta con honor y con respeto, porque Él es el máximo, Él es el todopoderoso y Él es nuestro Dios.